el asunto, tenemos un operador equivalente, en este sentido de que utilizo el operador nabla, pero en vez del producto escalar, el producto vectorial. Entonces, de forma similar, entre comillas lo de similar, podría trabajar no con el flujo, sino con la circulación. De circulación. ¿Cuál era la circulación? Si tengo F a lo largo de un camino cerrado. Esa sería la circulación. La integral de camino del campo de velocidades, el campo vectorial, a lo largo de un camino cerrado que es C. Eso era la circulación. Bien, ¿y ahora qué creéis cómo son los pasos que hay que dar? Uno coge un camino infinitesimal. ¿Con qué simetría? Correspondiente a las coordenadas que estás utilizando, si son cartesianas, y por simplificar el problema, porque tanto el teorema de la divergencia como el teorema que nos va a salir ahora, que es el teorema de Stokes, son el equivalente tridimensional al teorema de Green bidimensional en el plano X. Es decir que, por hacerlo fácil, ahora en este momento, considerad que he hecho el problema en dos dimensiones. Si es, fijaos un momento, si son caminos infinitesimalmente pequeños, están contenidos en un plano, ¿estamos de acuerdo? Yo coloco, o sea, que no es que quite generalidad, sino que yo coloco ese plano paralelo al plano XY, y con eso he liquidado el asunto. ¿Vale? O sea, que no es que sea una aproximación, no es que sea una restricción, sino que es general. Entonces tendríamos aquí el eje Y, esto el eje X, el punto XY, y tendría que definir cuál es el sentido en el cual estoy recorriendo ese camino cerrado, infinitesimal, por ejemplo, en el sentido antihorario. Ahora tendría exactamente lo mismo, tendría que hacer cómo es la integral de camino de este trozo, este trozo, este trozo, este trozo, hacer el desarrollo en serie de Taylor, teniendo en cuenta que si esto es XY, esto sería Y más diferencial de Y, esto X más diferencial de X, punto, o sea que sale lo mismo, está chupado, no hay ningún problema. Entonces lo que tendríamos sería, fijaos que ya lo pongo sin signo de integral, esto ya sería a través de este camino diferencial de R infinitesimalmente pequeño, no puedo poner signo de integral porque es infinitesimal. Esto sería, ¿no?, el rotacional de F, o rotacional de F por diferencial de S. Siendo este diferencial de S, lo tengo que denotar, es el vector cuyo área sería diferencial de X, cuyo módulo sería diferencial de X diferencial de Y, y cuyo sentido, tengo que darle un sentido. Sigo la regla de la mano derecha del sacacorchos, del tornillo de estrogiro, y cojo, lo estoy haciendo en el sentido antihorario, el eje Z está saliendo de la pantalla, ¿no? Por lo tanto, por el vector unitario K a lo largo del eje Z positivo. Es decir que en el teorema, y aquí lo que vamos es al Stokes, tendríamos, ¿no?, voy a ponerlo con rot F. Este es el producto escalar. Ah, ostras, el producto escalar de un vector del área, ¿no? Esto es un vector. Ahora todavía no he puesto la forma matemática del rotacional. Estoy diciendo va a ser como un, ¿no? ¿Eso qué es? Es un flujo. Es el flujo a través de esta superficie. El flujo del rotacional. De F a través de ese diferencial de S con el sentido correspondiente, porque no es una superficie cerrada ahí, ¿eh? ¿Estáis viendo? ¿Esta superficie es cerrada? No.
Por lo tanto, tengo que tener muy en cuenta cómo estoy recorriendo el camino, si en un sentido o en el otro. El diferencial de S va unido, está casado a cómo es la circulación, el sentido en la circulación. Si yo ahora hago esto y lo integro, por supuesto cerrado, lo recorro de esta manera, ¿qué es lo que creéis que voy a hacer? Primero, sumar para qué caminos. Voy a ponerlo como circulitos, que me queda más rápido, ¿no? Lleno el espacio que hay entre todo ese alambre con alambres infinitesimalmente pequeños. ¿De acuerdo? Y lo recorro ¿en qué sentido? Si este está en el sentido antihorario, así visto como estamos viendo, todos en el sentido antihorario. Piti, 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 como hormiguitas. Todos se están moviendo en el mismo sitio. Sería la única, por cierto, esto está en el plano de la pantalla. ¿Creéis? Solo hay una posibilidad de escoger esa malla. Es una malla, ¿no? Es como una malla. No, hay infinitas. Yo puedo, porque es tridimensional, yo puedo entrar, salir. Es decir, que ahora lo que os tenéis que imaginar es, tengo un alambre y el borde, ¿y cuántas superficies tengo cuyo borde sea ese alambre? Infinitas. Uno piensa, si el alambre es plano, contenido en un plano, estás pensando en el plano. Da igual, hay infinitas, saliendo, semiesferas, todo lo que te dé la gana. Son infinitas posibilidades. Da igual, para todas el resultado es el mismo, porque están compartiendo aquí un camino, comparte uno de los lados con otro camino en sentido contrario. Fijaos, antihorario, pero el otro está bajando. Uno sube, el otro baja. Eso significa que al sumar, esa contribución se va. ¿Cuál es la que permanece? Únicamente la que tenéis en los bordes. Eso significaría que entonces, ahora llamo a este camino C, sería igual al flujo a través de S, voy a poner ROT, mejor para ROT de F por diferenciales. El teorema de Stokes. Y nos dice, la circulación a través de un camino cerrado, la circulación de un campo vectorial, mi campo de velocidades, a lo largo de un camino cerrado, es igual al flujo del rotacional de ese campo a través de cualquier superficie cuyo borde sea C. Eso es lo que está diciendo el teorema de Stokes. Muy bien, el rotacional no lo he escrito. ¿Ese es el área encerrada por esa curva? ¿O? Cuidado, es un producto escalar. Ya, pero me refiero, el diferencial es el área que encierra cada... Esto, sí, claro, sí, por así decirlo, el área que encierra cada caminito de esos infinitesimalmente pequeños. Te das cuenta de que cada camino infinitesimal es plano, por la razón que dije antes. No te puede salir, son planos. Sí, están cambiando su orientación, pero son planos. Por lo tanto, en cada punto tienes un diferencial de S, que será la dirección perpendicular a la superficie en ese punto, el sentido, la regla de la mano derecha, cómo recorres el camino externo, eso te está diciendo si es en un sentido o en el otro. ¿Se ha entendido? Bien. Fijaos, si la divergencia físicamente tiene un sentido físico, ¿no? Donde nace, donde mueren los campos, el rotacional de F, que iba a poner, ¿no? Esto es el producto, ¿perdón? Es un producto vectorial en coordenadas cartesianas. Tendríamos
¿no? Así haríais en coordenadas cartesianas, por eso es tan cómodo. El determinante, ¿no?, de las componentes del primer vector. El primer vector es el operador nabla, cuyas componentes en bla, 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 y el segundo, el otro. Ya tenéis aquí la definición de rotacional, y esto sale de lo que he dicho antes. Si uno lo hace para el camino infinitesimal, raca, lo que le resulta es, cuidado, como lo hice en el plano XY, únicamente para las componentes correspondientes. Si uno lo hace en otra orientación, pues le salen las otras. Bien, significado físico. Nos está diciendo si yo hago la circulación, como hicimos el otro día, si la circulación es positiva, eso quiere decir que el campo tiene una componente siempre neta positiva en el sentido como recorro el camino, ¿no? Es decir que, y si yo lo hago ahora infinitesimal, el rotacional lo que me está dando es la indicación de cómo gira, cómo rota el campo en el espacio alrededor de un punto infinitesimalmente cerca. Y ahora uno dice, ostras, rota, gira, o sea que me está dando como información cómo gira o cómo rota el campo de velocidades. Me dice, ¿pero qué es un giro? ¿Qué es una rotación? Para eso necesito la mecánica tridimensional. Porque uno, por desgracia, está pensando en el caso sencillo de las rotaciones sencillas, las chupadas, las de física de primero, son rotaciones en el plano. Pero yo aquí estoy con rotaciones tridimensionales. Si uno piensa en una rotación, está pensando en la velocidad angular con la cual está girando algo. ¿Alrededor de qué? Eso es un vector. Te está diciendo cómo de rápido estás girando alrededor de un punto y el eje alrededor del cual estás girando. Es decir, que ahora yo hago con el dedo. Si el campo, imaginaos el aire, está circulando. ¿No? Imaginaos, está circulando de esta manera el aire. Plom, plom, plom. Uno dice, está girando. Pero ¿cuál es su velocidad angular? Eso es un escalar. El módulo, en lo que está pensando uno. Pero realmente está, como velocidad angular es vector, estás diciendo su módulo y además estás diciendo alrededor de qué eje está girando. Porque yo puedo decir, gira así, en torno a este punto. Ahí por detrás, lo siento, el aula es así. Lo siento por ahí detrás, ¿no me veis bien con la mano? Ese no es, iba a decir, no es mi problema, es mi problema. El problema de que no haya una tarima. Pero eso no me lo critiquéis a mí. Estoy en este punto. Estoy girando de esta manera. Pero uno, en torno a ese punto, podría estar girando el aire de esta otra manera, ¿no? En este plano. No en este plano, sino en este plano. O incluso en este plano. ¿Es el mismo giro? Hombre, podría estar girando con la misma velocidad angular en módulo. Pero por supuesto que no es el mismo giro. Por supuesto que no. Son ejes diferentes. Por lo tanto, el rotacional tiene, precisamente, es proporcional, no es exactamente, por desgracia, la velocidad angular, te está dando, pero está directamente relacionado, es proporcional a la velocidad angular con la cual está girando el fluido en torno a un punto. Como la velocidad angular es un vector, el eje, la dirección en torno a la cual está girando, y con qué intensidad, ese es el sentido físico del rotacional que quiero que os quedéis todos con ello, porque es muy importante, porque uno habla de flujos irrotacionales y tiene que entender, uno lo dice rotacional, pues muy bien, genial, pero entenderlo de verdad. Por eso el rotacional, a diferencia de la divergencia, es un vector. Y ya está, son las 11, perdonad si no quería que apareciese un 1. Mañana continuamos.